Un cordial saludo, soy Jorge Alguacil, profesor de Derecho Constitucional del Departamento de Derecho Político. Dedicaremos esta sesión a analizar los sistemas electorales. En primer lugar, llevaremos a cabo una definición de los dos grandes sistemas electorales para, en segundo término, exponer las ventajas de uno y de otro. Terminaremos analizando la opción del Constituyente de 1978, esto es, qué régimen electoral está recogido en nuestra Constitución vigente de 1978. Pues bien, existen dos grandes sistemas electorales, el sistema mayoritario y el sistema proporcional. El sistema mayoritario conlleva que la fuerza más votada, el partido político más votado, la fuerza política más votada, disfruta de toda la representatividad, mientras que los votos de los restantes partidos políticos o coaliciones carecen de todo valor o eficacia representativa. El sistema proporcional, por contra, aspira a que la asignación de escaños sea no exclusivamente a favor de la fuerza política más votada, sino que exista una proporcionalidad básica entre los votos recogidos en cada oferta electoral y los escaños que la misma obtiene en la Cámara, ¿no? Por lo tanto, sistema mayoritario, el partido político que ha obtenido más votos se lleva toda la representación. Sistema proporcional pretende o aspira asignar los escaños de forma proporcional a los votos emitidos y por lo tanto no solo a la fuerza más votada sino a las demás fuerzas de forma proporcional a los votos que han obtenido. Podemos plantearnos a continuación cuáles son las ventajas de un sistema o de otro. Para plantearnos, para cuestionarnos cuáles son las ventajas de un sistema o de otro, parece necesario plantearnos en primer lugar para qué sirven las elecciones. Vallès y Bosch, dos politólogos, encuentran tres funciones de los comicios actualmente: generar representación, producir gobierno y crear legitimidad. Generar representación, generar representantes, los votantes, el electorado elige a unos representantes que a su vez van a producir un gobierno, que sería la segunda función. Como tercera función tendríamos la legitimidad, es decir, este gobierno que ha sido elegido por los representantes goza de legitimidad precisamente porque estos representantes han sido elegidos directamente por el pueblo. Como saben ustedes, la democracia es un sistema en el que todo poder precisa de justificación, de legitimación, y esta legitimación únicamente puede provenir del pueblo. Por lo tanto, en último extremo, la legitimación. ¿Para qué sirven las elecciones? Para generar representación, producir gobierno y crear legitimidad. Pues bien, dependiendo de en cuál de las funciones incidamos o queramos incidir, podremos ver las ventajas o las desventajas de un sistema o de otro, del sistema proporcional o del sistema mayoritario. Porque es cierto que la democratización del poder, la extensión del sufragio universal y así la emergencia en el vigente constitucionalismo del pluralismo, parece mover a configurar sistemas electorales que favorezcan tal pluralismo y tal estratificación social. Pero no es menos cierto que precisamente tal democratización del poder, tal pluralismo, ha generado que en la traslación en el vigente constitucionalismo del centro de decisión política del Parlamento al gobierno, convirtiendo la función de gobernar en esencial y consustancial al régimen democrático, ¿no?
Sabido es así que el sistema mayoritario castiga duramente a las minorías en la medida en que, como hemos observado anteriormente, el sistema mayoritario únicamente da la representación al partido más votado, despreciando por lo tanto los votos de las restantes minorías, ¿no? Ahora bien, del mismo modo, también el sistema mayoritario resulta funcional a los efectos de posibilitar una voluntad eficaz y consistente, a los efectos de favorecer la creación de gobiernos estables. Y como habíamos visto, la función de creación de gobiernos es una función de las elecciones y una función que a su vez deviene esencial en nuestro vigente constitucionalismo que inserta el pluralismo. Si bien el castigo a las minorías puede afectar directamente al valor del pluralismo político, como digo, la conveniencia de favorecer gobiernos estables puede mover a la creación de este régimen, de este sistema, o a la opción por parte del constituyente de este sistema mayoritario. El régimen proporcional, como es conocido, tiende a favorecer a las minorías, tiende a favorecer, por lo tanto, a todos los partidos políticos, independientemente de si han ganado en las elecciones o no, en la medida en que les va a otorgar representación de forma proporcional a los votos que han obtenido, ¿no? Y no exclusivamente al partido político que ha vencido las elecciones, ¿no? Sin embargo, de nuevo, el sistema proporcional puede ser disfuncional a la hora de asegurar la estabilidad de los gobiernos, puesto que puede generar la tendencia a la emergencia de muchos partidos políticos que hagan difícil la creación de gobiernos estables necesarios para el gobierno de nuestros actuales estados constitucionales, ¿no? Por lo tanto, ambos sistemas, tanto el proporcional como el mayoritario, tienen sus ventajas, tienen sus inconvenientes. Y vamos a ver cómo precisamente por eso el régimen, los sistemas que son normalmente aceptados, los sistemas que son adoptados por la mayor parte de nuestros regímenes, de los regímenes constitucionales de nuestro entorno, suelen ser sistemas mixtos, sistemas que incorporan elementos del régimen proporcional, pero también, del mayoritario, pero también del sistema proporcional. Y así entraríamos en el cuestionamiento a plantearnos cuál es el sistema por el que optó nuestro constituyente, ¿no? Cuál es el sistema que está recogido, por lo tanto, en nuestra Constitución. Pues bien, existen autores catedráticos de Derecho Constitucional, como por ejemplo el profesor Bastida Freixedo, de la Universidad de Oviedo, que entienden que de la decisión política fundamental contenida en nuestra Constitución en el artículo primero, la opción por el Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores fundamentales de su ordenamiento jurídico, entre otros, el pluralismo político, se desprende ya una opción clara del constituyente por el sistema proporcional. La configuración, por lo tanto, del Estado como Estado democrático que reconoce el pluralismo político como un valor esencial, entiende este profesor que implica, que supone la opción por el sistema proporcional, ¿no? También en ese sentido el Tribunal Constitucional, el Supremo Intérprete Constitucional, ha vinculado el valor del pluralismo político con el sistema proporcional. Pero también importa destacar que caben interpretaciones alternativas.
Porque lo cierto es que la opción política fundamental no habla de sistema proporcional, habla de Estado democrático, no habla de pluralismo político, pero de nuevo no de sistema proporcional, únicamente se menciona la representación proporcional en la elección en el artículo 68.3, esto es, la elección en la circunscripción del Congreso de los Diputados, ¿no? Únicamente es en este artículo 68.3 donde expresamente el constituyente habla de elección mediante un sistema de representación proporcional, pero no lo hace, como hemos dicho, ni en el artículo 1, ni en el artículo 23, en donde se establece el derecho de participación política. Se realiza en el artículo 68.3. Y además, tenemos que destacar cómo, si bien efectivamente se opta, o el constituyente ha optado por el sistema de representación proporcional en las elecciones en cada circunscripción provincial, sin embargo, el número reducido de diputados a elegir, unido al hecho de que la circunscripción electoral sea la provincia y haya una pluralidad, por lo tanto, de circunscripciones electorales, hace que la proporcionalidad a la que se alude en el artículo 68.3 sea ciertamente reducida. En primer lugar, porque el propio artículo 68.2 establece dos circunscripciones en las que la representación no es en ningún caso proporcional, sino que es mayoritaria. Son las circunscripciones de Ceuta y Melilla, en donde se establece que estarán representadas cada una por un solo diputado. Es decir, el partido político que vence en las elecciones es el que se lleva toda la representación en estas dos circunscripciones. Efectivamente, el artículo 68 establece un mínimo de representación, un mínimo de diputados en cada una de las circunscripciones. Pero en cualquier caso, al haber tal pluralidad de circunscripciones, existen un número muy elevado de circunscripciones con un número reducido de diputados a elegir. Esto hace que el sistema, aun cuando se diga teóricamente que es proporcional, es un sistema mayoritario con representación de la primera minoría. Y únicamente realmente hay un sistema proporcional en las circunscripciones grandes, como por ejemplo Madrid y Barcelona. En las demás circunscripciones, como digo, hay un sistema mayoritario con representación de la primera minoría, y en Ceuta y Melilla hay un sistema mayoritario puro, ¿no? Esto es lo que hace dudar de que el constituyente optara claramente por un sistema proporcional y no fuera por un sistema mixto, en el que efectivamente se hable del sistema proporcional, pero en la práctica, precisamente a los efectos de favorecer la creación de gobiernos, se haya optado por este sistema mixto, en el que se va a dar relevancia en la práctica al hecho de que en numerosas circunscripciones el sistema sea realmente mayoritario y no proporcional. Esto ciertamente presenta una serie de dificultades, una serie de problemas en las elecciones que se verán en sesiones posteriores. Simplemente recalcar como el problema, quizá mayor, sea el denominado de la proporcionalidad inversa. Esto es, que partidos políticos que han obtenido mayor número de votos que otros, obtengan, sin embargo, precisamente por esta distribución en circunscripciones provinciales, obtengan, sin embargo, menor representación. Es lo que se denomina la proporcionalidad inversa. ¿Cómo solucionar esto? Bueno, pues esto es lo que se analizará ciertamente en otras sesiones, ¿no? En cualquier caso, importa destacar que ciertamente dependerá de si se entiende que la Constitución ha optado por un régimen
proporcional o mayoritario, el postular la reforma de la Constitución o simplemente la reforma de la ley orgánica del régimen electoral general para evitar estas disfunciones. En cualquier caso, basta destacar en esta sesión la existencia de estos dos regímenes, el mayoritario y el proporcional. Es importante que se tenga claro cuáles son las ventajas y las desventajas de uno y otro. Fundamentalmente, como habíamos visto, el proporcional logra una mayor representatividad y, por lo tanto, en ese sentido podríamos decir mayor legitimidad, pero sin embargo resulta disfuncional o puede resultar disfuncional a los efectos de creación de gobierno, ¿no? El mayoritario puede resultar especialmente funcional a los efectos de creación de gobiernos sólidos y estables, si bien castiga duramente a las minorías y en ese sentido puede cerrar paso al pluralismo característico del Estado constitucional, de nuestro vigente Estado constitucional. ¿Cuál es la opción de nuestro constituyente? Bien, algunos autores entienden que es directamente del artículo primero se puede extraer que la opción del constituyente es por el sistema proporcional. Existen otras interpretaciones que evidenciarían el temor por parte del constituyente de la dificultad que el sistema proporcional puede llevar a los efectos de crear gobiernos estables y sólidos y, por lo tanto, la opción del constituyente por crear un sistema mixto entre el sistema proporcional y el sistema mayoritario. Pues bien, esto es básicamente lo que les quería decir en esta sesión. Muchas gracias.